Buenas noches. Yo les voy a hablar de los derechos de sucesión. Los derechos de sucesión son las normas que establecen quiénes son los herederos de una persona fallecida y cómo se distribuyen sus bienes, derechos y obligaciones. Las características son una parte del derecho privado, son un aspecto fundamental del sistema legal, afectan a todos en algún momento de la vida, se rigen por un testamento que es la voluntad del fallecido de distribuir sus bienes. Pueden surgir conflictos entre los herederos. El derecho de sucesión es una rama del derecho privado que regula la transmisión de los bienes, de derechos y obligaciones de una persona fallecida. También se le conoce como derecho sucesorio. Este derecho establece quiénes son los herederos legatarios, cómo se distribuyen los bienes y derechos, cómo se transfieren los derechos y obligaciones, qué hacer si el fallecido no dejó testamento. Existen dos tipos de sucesión. La sucesión intestada se produce cuando el fallecido obviamente no dejó testamento. La sucesión testamentaria se produce cuando el fallecido dejó testamento. En el caso de la sucesión intestada, los cónyuges, hijos y otros familiares pueden reclamar la herencia. El proceso de sucesión puede implicar reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea, inventario y evalúos de los bienes, rendición de cuentas por parte del albacea, liquidación y partición de la herencia entre los beneficiarios. 4 etapas. ¿Qué es la herencia en el proceso de sucesión? En el derecho sucesorio, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten a los herederos o legatarios de una persona fallecida. ¿Cuáles son las características de la herencia? Se transmite por la voluntad del testador o por disposición de la ley. El heredero adquiere a título universal o responde de las cargas de la herencia. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador. ¿Qué es la sucesión testamentaria e intestamentaria? La sucesión testamentaria es el proceso legal de repartir los bienes de una persona fallecida de acuerdo a su testamento. La sucesión intestamentaria es el proceso legal de repartición de los bienes de una persona fallecida que no dejó testamento. La sucesión testamentaria se rige por la voluntad del testador. El testador es la persona que dispone de sus bienes y derechos. El testador puede declarar o cumplir deberes para después de su muerte. Y la sucesión intestamentaria se rige por la ley. Los herederos se designan por mortem. Se debe acudir con un notario o un juez familiar. Para determinar si una herencia será testada o intestada, se necesitan documentos como el certificado de función y el certificado de actos de última voluntad. En ambos casos se debe proceder a la aceptación notarial de la herencia. En este proceso se identifican los bienes, se valoran, se distribuyen y se adjudican. Testamento y legado. El testamento es un documento que permite a una persona disponer de sus bienes, derechos y obligaciones, y el legado es una disposición del testamento que permite a una persona recibir un bien concreto. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre. Permite designar herederos. Se puede otorgar ante notario. Se debe depositar en el archivo de notarías o autoridades competentes. En cambio, el legado es una institución sucesoria. Permite a una persona recibir un bien o derecho concreto. La persona que recibe el legado se denomina legatario. El legado debe ser respetado por los herederos. Existen distintos tipos de legados, como de cosa específica, de cantidad, de crédito, etc. El legado se distingue de la herencia legítima.
ya que el legatario no recibe toda la herencia, sino un bien o derecho concreto. Para dejar un legado a una persona es imprescindible hacerlo en testamento. La albacea. En el derecho sucesorio, el albacea es la persona encargada de cumplir con las disposiciones del testamento. También se le conoce como testamentario o cabezalero. ¿Cuáles son las funciones del albacea? Custodiar los bienes de la herencia, distribuir los bienes entre los herederos y legatarios, velar por el cumplimiento de la voluntad del testador, encargarse del entierro, sufragio o administración de la herencia. ¿Cuáles son las características del albacea? Es una persona de confianza del testador. Su cargo es personalismo, por lo que no puede delegar sus funciones sin autorización del testador. Su cargo puede extinguirse por muerte, imposibilidad, renuncia o remoción. ¿Cómo se designa el albacea? El albacea no tiene la obligación de serlo, puede excusarse. Si acepta, tendrá que cumplir con este compromiso, aunque se admite la renuncia con justa causa. Lo más común es dejar las funciones del albacea claramente definidas en el testamento. Concepto de obligaciones. Las obligaciones son las responsabilidades que tienen los herederos y legatarios de una persona fallecida. Ahora, ¿qué es el contrato y convenio? Un contrato sucesorio es un acuerdo entre dos o más personas para transmitir un patrimonio o parte de él. Un convenio es un acuerdo entre dos o más personas para cumplir un objetivo en común. Contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que limita las facultades de disposiciones de una persona fallecida. Puede incluir la designación de un heredero, la renuncia a heredar o a la disposición de una herencia. Para realizarlo, los participantes deben ser mayores de edad, tener una integridad mental y capacidad contractual. El convenio es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Se establece para regular una situación o poner fin a una controversia. Las partes se obligan recíproca o conjuntamente a cumplir con el acuerdo. En general, los contratos se caracterizan por obligar a una de las partes a cambio de una contraprestación. En los convenios, las partes se unen para lograr un objetivo en común. La formación del contrato. Un contrato se forma cuando dos o más personas acuerdan la sucesión de una persona fallecida. Este acuerdo se formaliza ante el notario. Requisitos para la formación del contrato. Los participantes deben tener capacidad de obrar, mayoría de edad e integridad mental. No debe haber vicios en el consentimiento. Si la ley lo exige, debe haber una forma especial de manifestación del consentimiento. ¿Qué es la nulidad del contrato? La nulidad de un contrato puede darse por vicios como el error, dolo, violencia o incapacidad de alguna de las partes. Mi nombre es Rocío Sánchez Caspeta, matrícula A8058, Instituto Universitario Darwin, México, tercer cuatrimestre. Profesor de la materia, Luis Alberto Osuna García. Gracias.